yo hoy voy a hablar de alguien que me dijo, ¿qué cosa tengo que tener en cuenta? Y yo dije, bueno, está bien, vamos a hablar un poco de la cosa que hay que tener en cuenta. Sí hay que tener en mente no olvidarse de algunas cosas. Estoy muy en contra en esos que tiran eso por detrás de decirte, che, prepárense una introducción con la normativa y esas cosas. Eso no va ni a palo, porque después no sabés cómo enganchar en el argumento, porque termina siendo un monólogo o tres monólogos que les cuesta hilvanar una idea, pero no sé, yo no iría por ahí, iría por la problemática, por el problema, es decir, cuál es el problema y ese problema enfocarlo a donde ahora voy a decir dónde yo lo enfocaría, ¿no? Pero dale. Una pregunta que me quedó, yo lo hice, lo intenté hacer, pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo armarías un equipo de trabajo para poder articular en forma horizontal y vertical en una escuela técnica? En cualquier escuela. ¿Cómo? No sé si te diste cuenta, lo que no está en ningún lado. Bien, primero hay detrás de todo acuerdo humano, hay como un prurito, un tabú, hablar en ciertos lugares de sexo, de dinero, de política, no sé, de religión, y el peor de todos, no creo que sea ninguno de esos, pero el peor de todos, y que en las escuelas no se trata, pero sí se sostiene de distintas maneras, es el poder. Hay que entender bien qué es el poder. La organización se maneja con eso. Mucha gente, obviamente, tiene un poder simbólico porque tiene un cargo y utiliza eso y utiliza a la gente de ese cargo para un trampolín político, sea gremial, sea partidario. Y esto lo estamos muy viendo. Ahora mucha gente se sacó la careta y lo hace así, sin ningún tapujo. Y yo al final voy a hablar de un toque del poder porque era la idea. Me parece que cuando uno quiere construir un espacio democrático, bueno, lo digo ahora, cuando uno quiere construir un espacio democrático, lo que tiene que hacer como directivo, como autoridad, es distribuir el poder. ¿Por qué? Porque al distribuirlo, horizontalizás la cosa. No tenés vos el poder y empezás a manejar la situación desde tu rol y desde un autoritarismo. Se iguala la cosa. Y esto no es solamente con el docente, esto pasa con los alumnos, con los auxiliares, con las familias. El director que no distribuye el poder ve al otro como una persona de segunda. Entonces, eso es un grupo de trabajo que siguen una línea vertical de poder. Cuando uno horizontaliza la cosa y convierte su autoridad en una autoridad académica, pedagógica, desde el saber, la cosa cambia. Entonces se empieza a construir un liderazgo. Cuando uno sabe que distribuye poder y permite que el otro construya también la realidad escolar, ahí estamos hablando ya de un pequeño vestigio de equipos, ¿sí? Pero el tema es analizar el poder y por dónde querés ir. Los que me vienen siguiendo hace rato saben que para mí 3 libros fundamentales en todo esto es El Príncipe, El Principito y Juan Salvador Gaviota. O sea, la perfección y 2 formas de manejar el poder. Pero claramente, o sea, cuando uno conoce a las personas, como hace El Principito, y tiene un poder distinto, ¿sí? Y que no es un poder utilitario, es un poder que más bien está ligado al servicio. Pero como te digo, hay gente que de esto le importa 3 pitos y solamente es un trampolín para otra carrera
que tiene ahí soslayada, ahí debajo del tapete, y bueno, en algún momento aflora, pero bueno, esto es así, no hay mucha vuelta. No sé Gracias, si Marco. bueno, no sé Sí. si aclaré algo, pero bueno, a veces, viste, cuando uno quiere aclarar, oscurece. El poder compartido, legando, conformar un líder pedagógico, a la hora de hacer la transposición didáctica que siempre mencionas para comunicar. Bien, ahora te digo algo de la transposición didáctica. Comunicar la normativa nueva de la escuela estaría cayendo en una interpretación de la misma. ¿Cómo evitarlo? Bien, te entendí. Para evitar uno hacer una interpretación, tiene que entender los fundamentos de por qué se plantea una nueva acción política. Porque, a ver, en este momento el gobierno está desesperado porque la pandemia dejó sin alumnos. Y los alumnos que quedan, es muy complejo certificarlos. Acá hay que hacer un acuerdo político-social y decir, che, hay carreras hasta universitarias y terciarias, es decir, con responsabilidad con terceros. Una carrera técnica, un maestro mayor de obra va a salir con 2 años sin práctica, por ejemplo. O un médico sin haber hecho la residencia, como corresponde. Es decir, acá hay que hacer un acuerdo político-social, tomar la educación en serio y decir, loco, los que no pudieron, y mirá, 6 meses intensivos, vamos a tener que continuar. Esto es un problema que todos lo estamos viendo, pero no se está poniendo el riesgo de terceros en juego. Se está poniendo solamente el derecho del chico o chica que estuvo 2 años encerrado, que todo nos pasó, y que no pudieron avanzar en sus carreras. Bueno, pongamos en la balanza qué se gana y se pierde con esto. Si vamos a perder vidas, salud, bienes de terceros a futuro, y tenemos que pensarlo. Entonces, cuando yo hago una transposición didáctica, sea en el nivel que esté, el alumno, yo me doy cuenta que la transposición didáctica la hice, buenas, Patricia, la hice o no la hice cuando, por ejemplo, a ver, el pibe me pregunta a mí, ¿para qué me sirve esto? ¿Sí? Si yo no dejo en claro para qué sirven esas situaciones que estoy planteando como contenidos o conocimiento, quiere decir que la transposición no fue clara. No fue clara, no entiende, y no es por una cuestión utilitaria que el alumno dice esto, sino porque esto tiene que ver con qué me modifica mi vida en cuanto a calidad. ¿Sí? Una de las cosas que a veces nos falta a nosotros en una propuesta escolar es ¿qué le cambio en la vida a esa persona con este contenido? ¿Qué le mejoro en su calidad de vida? Y si esto no surge es porque la transposición está ahí a medio camino. A veces la transposición didáctica se necesita que sea aclarada entre 2 o 3 profesores que intervienen. No sé, por decir, el de matemática, el de química y el de física. ¿Por qué? Porque tienen conceptos bases uno del otro que van sosteniendo ese conocimiento. Entonces, a veces trabajar esto, decir, bueno, ¿cómo es la matemática aplicada? ¿Aplicada a qué? A la química, a la física, a lo que sea. Entonces, estoy dando respuestas de transposición. Un conocimiento vulgar que tiende a ser académico, ¿sí? Entonces, ahí estoy haciéndolo. Pasa lo mismo cuando yo le traigo al docente una nueva normativa y que en vez de ayudar en la tarea, se la complica. Entonces el docente no entiende cuál es el beneficio de esto. Lo que yo tengo que hacer es generar una transposición a partir del fundamento de esa norma para ver qué le mejora en su calidad de vida como docente, ¿no? Obviamente, en ese lugar que está laburando. Si se la complica, ahí, bueno, ahí tenemos un tema que laburar a fondo con la transposición. Porque si no, ¿y cómo hacemos esta transposición para que no sea una interpretación? Primero es que la norma se debe ajustar, cualquier norma que venga se debe ajustar a los fines de la educación, porque esos son nuestra línea de laburo.
¿Se entiende? Entonces, yo ahora cuando muestre algunas cosas van a ver que pongo todo en un lugar para mirar. ¿Por qué? Porque esa es la línea que debe mirar el gobierno. Cuando el gobierno o el Estado se corre de los fines, es cuando no hay transposición. Cuando esa ley no se ajusta a lo que marca como horizonte. Entonces, voy a mirar la norma desde los fines, o sea, desde la política. Voy a mirar la norma desde la pedagogía y voy a mirar la norma desde la comunicación. Autores que hablen de transposición didáctica, y todos los pedagogos hablan de transposición didáctica, todos. No hay ninguno que se quede sin hablar de eso, porque el conocimiento tiene que ver con eso. Bueno, yo voy a empezar a compartir el Power que trata de hoy, a ver si podemos aclarar algunas cosas. Esperen que me fijo cuál es acá. Bueno, esperen que veo, tengo mucha gente acá al costadito, listo. ¿Ven ahí el Power, no? Sí, se ve, se ve. Ah, gracias. Cosas a tener en cuenta. Me llamó la atención porque alguien me dijo, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Como si, la verdad que las recetas no existen porque cada situación es particular. Recién Carlos planteaba de si tener un speech preparado. Y no sé, por ahí se te brota un compañero, no sé, un compañero se te queda mudo, y bueno, mucho el speech no te va a acompañar en esa situación, tendrás que cuidar a tu compañero que se descontroló y ver cómo encausan la cosa. Así que bueno, es medio difícil. Pero bueno, vamos a empezar por algo. Elijo el inciso A del artículo 16 de la Ley de Educación, estoy hablando de la Ley de Educación Provincial 13688. ¿Por qué lo elijo este inciso? Porque es el inciso que sintetiza, hay que ver en cuanto conocimiento qué significa síntesis, ¿no? Esto es importante. Tenemos la síntesis, yo diría como evaluación del resto de los incisos, ¿sí? El que hace el hilo conductor de todos los demás. Fíjense y piensen, yo no voy a decir mucho de esto, pero piensen en la ley de ESI y de género. A mí me escuchan hablar muy poco de eso, muy poco. ¿Por qué? Porque son leyes que tienen que ver con este fin en particular. Mírenlo, miren, piensen en la ley de ESI o en el género o cualquier derecho de una persona dentro de una escuela. Y fíjense si no tiene que ver con eso. Piensen, si quieren, un docente que no cobra el sueldo para aquellos que son secretarios. ¿Sí? Piensen si son inspectores, un director que no abre la escuela como corresponde. Piensen si están en un jardín, si hay una lista de espera. Y tienen sala de 3 con lista de espera. Entonces, lo que yo pienso que cuando uno tiene una problemática, necesariamente hay que cruzarla con este inciso. No hay vuelta atrás, no hay otra forma. Si ustedes conocen otra forma, buenísimo, pero si yo soy el gobierno, soy su empleador, y ustedes, ante cualquier problemática, no me generan calidad educativa, y estamos complicados. Si no me generan justicia social, estamos complicados. Políticas universales. Googleen qué son las políticas universales, pero en definitiva son las políticas de cuidado, las políticas constitucionales que tienen que ver con los derechos de las personas. Las estrategias pedagógicas, ¿con qué tienen que ver? Con el concepto de educabilidad. La inclusión, no solamente con que un pibe esté dentro de una escuela, sino que permanezca en la escuela y además se certifique. Directamente está asociada la inclusión con la calidad. La no discriminación. Todo hecho discriminativo o de violencia simbólica que esté dentro de la escuela, y no debería estar. Por lo tanto, este inciso hace la síntesis perfecta del artículo 16 y de cualquier ley que tenga que ver con los derechos de las personas. O sea,
Si yo quiero preparar un speech, como me preguntaba Carlos, lo tengo que tener interiorizado, no armar un speech ficticio para una situación. Esto es una condición de ser un docente en la provincia de Buenos Aires. Que la gente no lo lleve a cabo, y ya hablamos al principio del poder y de que esto puede ser un trampolín para que la gente piense más en sus intereses personales que otra cosa, buenísimo. Pero esto es el marco que plantea la provincia de Buenos Aires para la educación. Ni más ni menos. Esto es todo. ¿Quieren profundizar un toque más? Bueno, las políticas de cuidado. Si yo no entiendo a qué apuntan las políticas de cuidado, jamás voy a entender qué es lo que quiere decir el decreto 2299 cuando habla de cuidado, ¿cómo dice? Cuidado integral. Porque las políticas de cuidado hablan de el cuidado físico y el cuidado emocional en lugares públicos. Entonces, ya con esto estoy dando respuesta a lo que son las políticas universales. ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas universales expresadas en ley? Bueno, la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, por ejemplo. Ya está, ya con eso tenemos, pero 2 horas para hablar. Las condiciones de educabilidad. Esto, si bien yo lo planteo desde Comenio y desde Vaquero, todos los pedagogos consideran esto como algo que tiene que ser, ¿sí? Pero no desde una creencia de que esto puede existir, fantástica, sino de una cuestión, de una creencia y un arraigo académico. Si yo no creo en esto, no estoy creyendo en las personas, en su capacidad de aprender. ¿Sí? Si un director no considera estas condiciones, si un inspector no considera estas condiciones, o un secretario, un jefe de área, y estamos perdidos, porque, digamos, ¿para qué asesora si no cree que el otro puede aprender? Poder aprender significa modificar conceptos, creencias, imaginarios. ¿Sí? Si yo soy director y creo en eso, buenísimo, ya tengo un porcentaje alto de mi conducción ganado, lo tengo ganado porque confío en el otro. Y no es una confianza, vuelvo a repetir, así mística, que tenga que ver con algo religioso, es una confianza que tiene que ver con lo académico, con el conocimiento en sí. Entonces esto es algo a tener en cuenta al momento de resolver. Y tiene que ver con esto de las estrategias pedagógicas que plantea el inciso A. Todo esto que yo marqué acá no es algo que invento, ¿eh? Ustedes lean el inciso A y le aparecen estos núcleos temáticos o categorías de análisis, como quieran llamarlo. Los índices de eficiencia interna, si bien no están en el inciso A, están en el artículo 16. Están ahí explayados, ¿no? Están bien ahí concretos. Pero vamos a pensar en los índices de eficiencia interna. Yo tengo que construir mi proyecto. Yo como director voy a tener un proyecto personal. Algo voy a tener que hacer que tiene que ver con mi concepción de educación, más allá de la concepción de la provincia, lo que me marca la ley, lo que me marca el decreto 2299, el régimen académico, etc. Yo tengo mi proyecto personal porque soy una persona y tengo una formación teórica, académica y práctica sobre lo que es la enseñanza. Así que tengo mi proyecto. Y cuando yo quiero evaluar, debería tener esto en cuenta, ¿sí? Como rúbricas a llevar adelante. Es decir, yo tengo que evaluar la calidad educativa de mi institución, la justicia social, si se da en mi institución, si se dan las políticas universales, si realmente trabajamos con estrategias pedagógicas, si mi escuela brinda inclusión y si no discrimina. O sea, esto sería como la patada inicial de mi proyecto educativo de supervisión.
¿sí? Ya está claro. O sea, ya con esto, yo en una prueba de selección, en un coloquio o en un escrito, yo con esto ya estoy hecho, tengo para escribir o para hablar 3 horas seguidas. Otra cosa que no se tiene en cuenta muchas veces cuando se plantean una solución de una problemática son tener en cuenta los hechos, las causas de los hechos. Las causas yo las identifico como 4. 2 que son externas a la escuela y 2 que son internas de la escuela. La familia y lo social son externas de la escuela y yo debería actuar de una manera particular. Y la institucional y la pedagógica son internas a la escuela y yo tengo que actuar de manera responsable y hacerme cargo de eso. En unas hay corresponsabilidad, porque hay otros actores que deben intervenir, y en otras hay responsabilidad porque las tengo que llevar adelante yo. Esto lo digo porque muchas veces en algunos coloquios le quieren tirar el fardo a los equipos de orientación, al bibliotecario, al preceptor, qué sé yo, buscan un montón de cosas. No, háganse cargo, la responsabilidad es de ustedes. Después, si ustedes asesoran a un equipo, le dan indicaciones para que vaya para un lado, perfecto. Pero no les pidan o no pongan al equipo de orientación o a cualquier otro equipo para que les resuelva los problemas que son de ustedes. Eso hay que hacerse cargo y no hay forma. Lo otro que hay que tener en cuenta son las consecuencias del hecho. Las consecuencias de ese problema. Vamos a suponer un problema con consecuencias, el ausentismo. El ausentismo tiene causas y tiene consecuencias. Vulneración de derechos, falta de bienestar, pérdida de bienes. Usted me va a decir, ¿qué bienestar pierde? Y el pibe que va a la escuela y vive en una casa con piso de tierra y está más cómodo en la escuela que en la casa. Así que bienestar pierde. Por otro lado, se pierden bienes, el pibe pierde conocimiento y la provincia pierde inversión, porque por cada pibe se invierte plata, se invierte en sueldos y se invierten en edificios. O sea que hay pérdida de bienes. Y un director debe ser consciente de eso. Cualquier agente público con un cargo de responsabilidad tiene que ser consciente de eso. Nosotros tenemos que responder por esas cosas. Que no se haga. Yo sé que la realidad hay directores que les importa un pito esto, a los inspectores lo mismo, y hay un montón de gente que no les importa, pero sepan que es su responsabilidad. En algún momento, digo, ¿no? Capaz que tomamos conciencia y todo esto cambia y empezamos a medir las cosas de otra manera. Eso justo te iba a decir, cuando empezás a nombrar muchos actores y queda tu figura como director desdibujada, pero cuesta que nos demos cuenta de eso. En realidad, cuesta hacernos responsables. Sí, bueno, ahí está el tema, ¿no? ¿Qué pasa con la responsabilidad de cada uno? Que bueno, capaz que algunos hemos sido formados, muchos en el deber ser. Puede ser, qué sé yo, puede ser que pase eso y que la realidad yo esté hablando pavadas y que la realidad pase por otro lado. Puede ser, no sé. Pero la verdad es que a mí me formó una escuela donde había responsables. Y ahora, bueno, me cuesta un poco más. Pero bueno, vamos a seguir. Procedimientos administrativos. Hay que tenerlos en cuenta. Cada vez que uno resuelve algo, lo hace en base a procedimientos. Les tiro la idea de accidente de alumnos. Para llegar a atender un accidente de alumnos, el director tuvo que haber trabajado de manera preventiva en plan de prevención del riesgo, generar un plan donde sitúa a cada docente con una responsabilidad, vamos a poner en el patio, porque en el patio hay ciertos riesgos. Entonces sigue el procedimiento. Un procedimiento es el plan de prevención del riesgo, que pertenece al proyecto institucional. Otro procedimiento es distribuir en un mapa de sectores de riesgo a las personas, lo cual es recomendable hacerle notificar a esas personas que están a cargo de un sector. ¿Sí? Las dos cosas tienen notificación fehaciente. La notificación fehaciente es un procedimiento administrativo que no nos debemos olvidar en ningún momento. ¿Dónde puedo observar sobre esto? En el manual de procedimiento institucional. Todos los niveles tienen uno. Y la notificación está en el estatuto,
la ley 10430 y el procedimiento administrativo, que es la 7647. Ahora bien, hay un procedimiento administrativo que últimamente se está obviando, por eso en el 2020 pusieron la dimensión comunicacional. ¿Por qué? Porque nosotros, los más viejos, entendíamos que la comunicación es inherente a todas las dimensiones, ¿sí? Dentro de la dimensión política existe la comunicación, dentro de la normativa existe la comunicación, dentro de la pedagogía existe comunicación, pero parece que de un tiempo a esta parte eso quedó anulado. Si yo quiero distribuir poder en una escuela y generar equipos de trabajo, lo primero que debo hacer es comunicarme. ¿Qué pasa con los directores, con los inspectores, con los secretarios, con los jefes de área? Que no se comunican. No dan a conocer lo que pasa. Creen que con que ellos lo sepan es suficiente. Los proyectos institucionales no existen. No se comunica la oferta educativa. Las comunidades no saben qué pasa dentro de una escuela. Qué loco, ¿no? El lugar donde donde se debería producir el hecho comunicativo no se produce. Y tuvieron que poner las autoridades una dimensión como si fuese algo aparte. La comunicación. Vos decís, ¿cómo que está aparte? Es parte de lo que hacemos, no es otra cosa. Es como si dijeran, bueno, no existe la palabra dentro de la escuela. Re loco es. Pero te vamos a dar una norma, una indicación de que a partir de ahora existe la palabra. Vos decís, mirá qué bueno. Qué loco, ¿eh? Qué invento. Pero bueno, pasa. Hay que tener en claro qué planifica el docente del aula. Porque, ojo, mucha gente dice que planifica contenidos. Y esto no es así. El que planificó los contenidos fue la provincia de Buenos Aires. Son prescriptivos. No podemos ni cambiarlos, ni agregarlos, ni modificarlos. No podemos hacer nada. Están así. Vienen así y hay que darlos así. Hay una caja curricular que hay que respetar. ¿No me alcanza el tiempo? Bueno, busco la forma de que me alcancen. No me alcanza el tiempo, tengo que trabajar internamente, institucionalmente, para que eso se pueda dar. Hay cosas que hay que recuperar, bueno, hay que trabajar institucionalmente. Ahí se trabaja en equipo, porque el director plantea un problema y el equipo tiene que proyectar posibles soluciones. ¿Cuesta? Cuesta, no es algo mágico. Es como, no sé, cuando llevan el auto mecánico. Al mecánico le cuesta lo que hace, no es que no le cuesta. Y tendrá distintos problemas, desde el hecho de conseguir una pieza para un auto X, ir a comprarla, traerla, ponerla, justo cuando la puse se rompió un tornillo, no sé, tuvo que modificar un montón de cosas. Todo el mundo le cuesta. El laburo es el laburo. No sé qué. A veces la gente me parece que quiere ir a la escuela y sentarse así cómodamente en el escritorio y decirle al auxiliar, ¿me traes un tecito? Y si podés unas masas, y no sé, busca un ventilador, a ver si estoy un poco más cómodo. Y después, bueno, a ver, ¿quién es el pibe más copado acá? A ver, ¿por qué no das tal tema o lo lees para que yo siga cómodo media horita más? Buenísimo, me parece genial. Pero bueno, las escuelas que tenemos son las escuelas que tenemos. Los pibes que tenemos son los pibes que tenemos. Y sobre eso hay que laburar. No tenemos pibes que son de, no sé, de Harvard y que los padres tienen una fortuna y todos los pibes vienen recomo y tenemos todo. No, no lo tenemos. Los recursos que tenemos son los que son. Y con eso tenemos que enseñar. Buenísimo. Por suerte, no somos una escuela de la India multigrado, qué sé yo, no, por suerte no somos eso, pero somos esto. Las prácticas pedagógicas no son solo del aula. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando me refiero a aula, me refiero a estar en el Zoom con un pibe, estar en el comedor con un pibe, estar en el campo de deportes con un pibe, en una salida con el pibe. Eso es el aula. El aula es todo. Fíjense lo que son los espacios en el decreto 2299 y donde hay un pibe y un adulto, que se supone que es un docente, es un aula, ¿sí? Pero las cuestiones institucionales de gestión y supervisión también son prácticas pedagógicas.
¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Ustedes no son un astronauta o un marciano porque tienen un cargo jerárquico, no, siguen enseñando. Pero le decimos asesorar, el acto educativo, gracias. Acá me tiraron la letra. Ustedes siguen enseñando, pero se llama asesoramiento, sugerencia, indicación. Eso tiene que aparecer cuando yo estoy enseñando a un docente o a quien fuera dentro de la institución. Para mí, y esto me parece fundamental, y me parece que el decreto 2299, cuando uno lo relee, yo lo releo, no sé, muy, muy seguido, porque hay cosas que las repienso, cuando me hacen una pregunta las vuelvo a mirar desde otro lugar, y me parece que es un instrumento interesante por la cuestión preventiva. ¿Cómo tiene pensado el cuidado? Una cuestión preventiva es mirada siempre de manera supervisiva, es decir, estoy sobre el resto, pero no porque soy superior, estoy sobre el resto porque puedo mirar un poco más allá, un poco más el futuro, y puedo anticipar cosas. Entonces puedo decir, si veo un montón de sillas amontonadas en el patio, que están oxidadas, y salgo del patio como director y veo que hay pibes corriendo y digo, qué loco esto, ¿no? Un pibe se podría clavar un fierro en el estómago. Entonces llamo al municipio y le digo, me retirás esto, llamo al consejo escolar, no sé. De paso que libero el patio y se amplía el patio, también estoy previendo situaciones de accidente. Así como puedo ver eso, bueno, algunos no lo ven, pero así como debería poder ver eso, hay situaciones que son educativas que yo debo prever, ¿sí? Y esto hay números que lo dicen. Cuando yo veo un docente que año tras año tiene un 30% de desaprobados, y en algún momento yo tengo que sacar mi traste de la silla de la dirección y decir, algo hay que hacer con esto, ¿eh? El tipo viene 20 años con un 30% de desaprobados. Hagamos un cálculo simple de un curso de 30 pibes, un 30% consecutivo, y díganme qué desgranamiento hay en esa matrícula. Cálculo sencillo, ¿sí? Una persona así te destruye la escuela, destruye la matrícula. Entonces, pero no lo hace a propósito, ¿eh? Yo creo que no lo hace a propósito. Creo que falta alguien que le ponga los límites. Es decir, mira, che, lo que estás haciendo me parece que no corresponde. Le planteamos el problema. Tenés 30% de desaprobados todos los años. ¿No te parece que algo hay que cambiar? No por regalarle la nota al pibe, sino por buscar la manera de que el pibe aprenda. Entonces, a partir de eso, preventivamente, yo me siento con ese tipo y le enseño. Eso es algo preventivo. En algún momento el director tiene que parar la pelota y decir, estamos en diciembre, otra vez tenés 30% de desaprobado. Listo, pongámonos a ver qué pasa. Los docentes le presentan al director, tengo un 50% de pibes que no tienen lectura comprensiva. Bueno, flaco, sentémonos, planifiquemos sobre eso y veamos qué hacemos. Tomemos el problema como institucional y entonces laburemos sobre ese problema seriamente, porque se puede trabajar. Yo no digo que se va a solucionar de un año para el otro, de un día para el otro, no. Va a llevar un laburo, pero vamos a estar más cómodos. ¿Ah? Esperen, porque tengo que seguir con otro. Falta. Proyecto Agenda IPES. Esto lo vengo diciendo muy seguido. El proyecto que yo tenga, que obviamente va a estar ligado con el proyecto institucional, que va a estar ligado con los planes que plantea la provincia, por ejemplo, el último trabajo 2022-2023, el plan educativo de supervisión del inspector, del jefe distrital, del regional, va a estar asociado. Pero
Todo proyecto que yo lleve adelante tiene que tener tiempo. Si un proyecto que ustedes quieran llevar adelante, ¿sí? Vamos a suponer algo muy común en estos días que la gente se plantea y se planifica, o no planifica, planea nomás. Es, no sé, bajar de peso, tener una linda silueta, estar coqueto. Entonces dice, voy a empezar a caminar, voy a dejar las harinas, voy a, no sé, dejar de beber Coca-Cola, qué sé yo, cosas así. Ahora, se lo dijo, lo tiene ahí, dice, qué bueno, al otro día de vuelta, qué bueno estaría hacer esto. Pero nunca pone fecha, no concretiza jamás. Cuando no hay fecha, si yo no digo, a partir del jueves, mañana, me levanto a las 6:30 de la mañana y camino una horita para luego desayunar de manera distinta, no sé, fruta, otra cosa, bueno, empiezo a tomar agua, pero mañana, 6:30. Bien, ahí ya empieza a tener otro color, porque si algo no tiene tiempo asociado, es una mentira, ¿sí? No es una realidad. Ahora bien, yo tengo que evaluar eso. Resulta que mañana está haciendo frío, sigo durmiendo y a las 8:30 digo, hoy iba a ir allá. Bien, ahí entra en funcionamiento el proyecto de supervisión. Me empiezo a evaluar. Yo tenía un objetivo, el jueves, 7:30 o 6:30, salir a caminar. Desayunar tal cosa, no lo hice. Me estoy evaluando. Podría poner a otro que me evalúe, que me acompañe en esto, para que la supervisión no sea mía, sea de otro, y me ayude a empezar a iniciar esta cuestión. Buenísimo, puede estar en el PES, puede estar en mi proyecto de supervisión. Primero, todo proyecto tiene tiempo, tiene un cronograma. Si no tiene el cronograma, no funciona. Nuestro primer cronograma, nuestra primera agenda, es como el chiste que dice quiero ir a Europa como el año pasado. Ah, bueno, pero el pasado te fuiste a Europa, ¿no? Sí, es cierto, es eso. El tipo tiene toda la intención, pero nunca le puso fecha. Entonces, ¿cuál es la primera agenda que tengo que tener en cuenta para construir la mía? El calendario de actividades docentes. No solo yo la tengo en cuenta, la tiene el jefe distrital, el secretario de SAT, el inspector, debe tenerla un secretario, un jefe de área, los profesores. Todos tenemos en cuenta, antes que nada, el calendario de actividades docentes. No es el calendario escolar. El calendario escolar es de efemérides y de situaciones particulares por las cuales debo cerrar la escuela. No es el calendario de actividades docentes. El calendario de actividades docentes se basa en esto, aunque ustedes no lo crean. ¿Por qué se basa en ese artículo? Porque lo que garantiza el calendario de actividades docentes son los derechos estatutarios de los docentes. El MAT, la POF, la POFA, servicios provisorios, titularizaciones, ¿no? Tienen todas las fechas. Pruebas de selección. Todas las fechas que tienen que ver con derechos estatutarios. O sea que el calendario de actividades docentes es una resolución que garantiza derechos. Por eso se puede vincular con el primer inciso. Ahora, ¿solamente eso? No, garantiza derechos de los estudiantes. Inscripción, receso invernal, mesas de examen, etc. Fíjense, hay un calendario que tiene fechitas y que dice hay que hacer esto este mes, esto este mes, esto este mes. Todo así, pum, 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 durante un ciclo. Así que a partir de esa agenda o de ese calendario, nosotros tenemos que construir nuestra agenda. ¿Sí? Buenísimo. ¿Puedo agregarle el plan de la provincia que tiró ahora 22, 23? Sí, porque también eso es un calendario, pero en otro sentido. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que surgió de improviso como la pandemia y nos generó estas consecuencias. Bueno, tengo que atender a eso. Hay algo que surgió, una emergencia.
¡pum!, lo atiendo. ¿Por qué? Porque la provincia marcó una agenda. Eso es una agenda pública, ¿sí? Lo puso sobre la mesa como política pública. Hay que atender esto ya. Entonces le tengo que dar bolilla. Bien, vamos a pensar en el PES un toque. La gente tiene complicaciones con el PES y pasa eso por dos cosas, o por una cosa. Bueno, vamos a ver. La gente confunde evaluación con calificación. Entonces, por eso se le dificulta construir un PES. Un PES, ¿cómo yo digo, cómo construyo yo cualquier cosa que quiero construir? Bueno, les muestro. Yo hago lo siguiente. ¿Por qué? Porque yo soy un tipo que duda mucho de todo. Eso a mí me da ciertas características que me ponen a investigar. Esto me pasa de chico. Es decir, un día mi abuelo me regaló un camión Duravit y decía la propaganda, Duravit, los autos irrompibles, algo así. ¡Pum! Ah, mira vos, mi abuelo me lo regaló y me dijo, mirá, este auto es irrompible. Era una novedad en esa época. Entonces yo dije, ¿qué va a ser irrompible? Me fui al fondo de casa, busqué un serrucho y lo corté al medio. No era irrompible. Entonces le dije, abuelo, mirá, no es irrompible. Bueno, me regalaron después con el tiempo un autito control remoto. Y yo dije, ¿qué tiene adentro esto? Y me metí adentro del autito y miré lo que tenía y qué sé yo. Siempre fue así. Así que hay algo que es la base, ¿no? Como dice, me sale Steve Jobs, pero no, es Steve Hawkins. Hay algo que inició todo. Por algo pasa lo que pasa. Y yo digo, bueno, a ver, ¿qué es supervisión? Porque yo puedo decir, hay mucha gente que me habla de esto, ¿no? Y que me habla también, otros tipos que me hablan del panóptico, que algunos capaz que lo leyeron. Y eso es interesante, ¿no? Foucault tira estas cosas. Voy a decir, ¿qué es? Y miren lo que dice acá la Internet. Vamos a suponer que el Internet tiene razón. Algo de razón tiene. Yo no metí en la RAE, pero me tira esto. Supervisión, vigilancia o dirección. Apa la papa, ¿no? Qué feo quedaría si yo digo proyecto educativo de vigilancia. Ah, mamá, el gobierno no se haría tan garantista. Entonces le ponemos supervisión, que queda re bonito. Pero la realidad es que el proyecto es para vigilar y controlar. Esa es la función de un director. Pero no lo hace de manera autoritaria, o no debería hacerlo de manera autoritaria, sino de una manera constructiva y preventiva. Uno vigila para cuidar, ¿sí? La norma esto también lo plantea, ¿sí? La vigilancia activa. Cuidar del otro. Yo estoy con mi proyecto educativo de supervisión cuidando el otro, cuidándome a mí, cuidando a las personas. Entonces, cuando uno piensa desde entender el concepto que puede darse, es interesante ver qué estamos haciendo. Estamos vigilando. Qué loco. Entonces, el proyecto educativo de supervisión, yo les voy a contar algo que me pasaba porque debe ser por esta cuestión de curiosidad, ¿no? De curiosidad, pero a veces yo tengo curiosidades conmigo, la tuve antes también, qué sé yo. Bueno. Entonces yo me armé cuando era mucho más joven un proyecto educativo de supervisión cuando no existía, yo no sabía que eso iba a aparecer en algún momento, porque tenía ciertos controles que llevar a cabo y era profesor, ¿sí? Profesor en un laboratorio de informática, con pibes que iban a salir técnicos de informática. Entonces había que hacer ciertos controles de seguridad por el tema eléctrico, controles de cómo ese pibe se desempeñaba para luego poder vender su laburo porque salían técnicos y entonces eso había que hacerlo. Controles sobre cómo yo estaba enseñando un tema y si tenía que replantearlo. Así que hice un proyecto que era mío, personal, no se lo mostraba a nadie, que simplemente me podía evaluar cosas que pasaban. En algún momento incorporé a otros profesores a esa evaluación. ¿Por qué? Porque les pedí que me evaluaran.
que me escucharan cuando yo estaba explicando algo o cuando yo estaba dando un tema para ver cómo salía con esos pibes. Así que nos coevaluamos, ¿sí? El proyecto planteó coevaluación. Primero planteó mucha autoevaluación. Yo evaluaba todo lo que podía de lo que yo hacía, porque tenía que modificarlo, porque un técnico no es el mismo en los 90 que en el 2000. Y eso va cambiando. Necesita modificarse. O sea, yo pienso que un proyecto educativo de supervisión lo puede hacer cualquiera. Tiene que entender que es evaluación y no calificación. Yo no me ponía nota por lo que hacía. Evaluaba y tomaba decisiones. Es decir, ¿esto me sirve? Listo, sigo para adelante. Esto no me sirve, lo cambio. Cambio de rumbo. El proyecto educativo de supervisión tiene que tener mucha claridad. No importa quién se haga su proyecto, lo puede hacer un secretario sobre sus tareas administrativas, lo puede hacer un jefe de área sobre sus tareas en el taller, lo puede hacer el director o lo puede hacer el inspector, cualquiera. Pero sí tiene que tener cuidado de lo siguiente. Todo proyecto educativo de supervisión debe tener en cuenta esto, básico. Si yo vamos a pensar en otro proyecto, articulación. Un proyecto de largo plazo, la articulación. Bien, tengo que tener esto en cuenta también. ¿Sí? No hay cambios. ¿Se entiende? Bueno, hasta ahí es lo mío. Si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas. Mira, lo dije rápido. Ya saco esto. ¿Preguntas, dudas, emociones? Hola, buenas tardes. Yo. Sí. Vamos. ¿Qué pasó? Ay, ¿por qué? Primero que retomé después de mucho tiempo estoy... todo lo que se plantea es del lado directivo, pero desde el lado docente, si vos ves la falla, o por ejemplo, ausentismo, tengo primer grado de primaria, ¿no? Bueno, llegó la calificación, primer trimestre te sugieren, no, aprobalos porque... No, 56 días de clase, faltó 40 días. Yo avisé al asistente social, fíjate, vení, no, porque esto, pobrecito, yo los desapruebo. La directora me avaló, obvio que tuve que hacer todo un informe. Y ayer tuve entrevistas con la directora, pero tuve que yo pedir, patalear, suplicar, ayúdame que necesito a este chico en la escuela. Tengo otra que la asistente social, ¿por qué no viene esta nena? No sabemos nada, no sé dónde está, necesito saber de esta criatura. Yo no puedo salir a hacer las visitas. Entonces, yo anoto, registro, ¿dónde queda mi responsabilidad como docente? La vicedirectora me dice, en el registro, ¿dónde está el ausentismo? Listo, anoto. Y nadie hace nada. Nadie, o sea... No hace nada porque vos desconocés un procedimiento administrativo. Vamos a ver, el docente solicita asesoramiento. A ver, entonces yo escribo una nota al director, sí. Una nota. Solicito asesoramiento ante tal indicador. Tenés los números de tu curso. Decís, los pibes no están viniendo. Realicé estas actividades. No es que vos no realizaste nada. Planteás todo lo que hiciste. Sí. Sin subjetividad. Vos no le vas a dar indicación al director. Vos le vas a pedir asesoramiento. ¿Sí? Porque él es el que sabe más que vos. Aunque esto cueste, sabe más que uno porque rindió una prueba. Buenísimo, listo. Entonces, yo te voy a pedir asesoramiento. Hago 2 copias, se lo dejo al secretario, si no está el director, se lo dejo al vicedirector. Firmame una, te estoy notificando de que te estoy pidiendo un asesoramiento, notificación. Le comunico, por eso yo siempre digo, lo primero que tiene que aparecer acá es la comunicación.
como corresponde, con una formalidad, con un procedimiento. Se lo doy. ¿Y ahora qué pasa? ¿Me va a contestar? Claro. ¿No me va a contestar? Bien, vamos a suponer que el director no te contesta. Bien, no te contesta. Entonces, artículo 158 del estatuto, jerárquico en subsidio. Y escribo otra nota ahora. Y pongo, Sí. ante la falta de asesoramiento solicitada en nota tanto, recibida por tal persona en fecha tanto, me dirijo a la autoridad competente. Y ahí te vas al inspector con una nueva notita donde vos solicitas asesoramiento. Mirá vos. A ver, Claro. yo no te digo que esto sea fácil. Esto te va a generar que todo el mundo te apunte cañones a vos, porque el director eso lo va a contar a otros directores. Entonces no te va a odiar un solo director, te van a odiar todos. Y el inspector Claro. te va a decir, ¿usted saltó la vía jerárquica? No, porque yo presenté la nota, pasaron los tiempos estatutarios para que me contesten. No me contestaron, no recibí respuesta, por eso acudo a usted con nota. Entonces no saltaste la vía jerárquica. Para eso existe el capítulo de los recursos, artículo 156 al 164. Ajá. El docente debe conocer, artículo 6, la normativa vigente. Si no la conoce, obviamente se va a bancar una opresión de su director, porque el director lo va, ¿puedo decir boludear? No. Bueno, no voy a decir boludear. Lo va a tener ahí de un lado para otro, como bola sin manija, haciendo lo que él quiere. ¿Por qué? Porque el docente desconoce. El docente no pone el traste en la silla e investiga qué puede hacer. ¿Qué empieza a hacer el docente? Ay, ¿a vos te pasó algo así? ¿Qué hiciste? Se van al shopping, toman un cafecito y se comentan, no, yo haría esto. El gremio me dijo, ¿eh? Pero nadie sienta el traste sobre la silla y pone a leerse lo que tiene que leer. El estatuto está para que se cumpla. No para que esté de apoyo o nivelador de una pata de una silla que no funciona. No. Pongámonos a leer y bueno, este es el tema, ¿no? Ahora voy a tener que poner sonidos de bips en los videos. No, Nacho, te prometo que no voy a decir más cosas, perdón. Genial. Bueno, si no me tapás, viste, me pones una carita sonriente. Me muero. Pero bueno, nosotros como profesionales, no, a ver, acá hay un tema, ¿no? Yo, ya que estáis, voy a tirar mi chivo. En mi libro, yo aclaro que para mí hay 4 tipos de docentes. O, no, mejor vamos a decirlo de otra manera. El docente tiene como 4 personalidades, ¿sí? No las voy a desarrollar, pero una es la de empleado, que esa es la que está todo el tiempo a tope. Somos empleados. Y entonces obedecemos. Y no nos corramos de obedecer porque nos puede pasar algo. Bueno. Segundo, que es importante, somos agentes públicos, garantes de derechos. No todos los empleados públicos son garantes de derechos. No todos. Nosotros los docentes sí. ¿Sí? Eso hay que aclararlo. Y eso, si yo soy empleado, es muy difícil que yo comprenda mi rol de garante. Ahora, y esto es muy difícil de que los docentes lo entiendan. Nosotros tenemos un rol pedagógico. Somos pedagogos, aunque sea de manera limitada, pero somos pedagogos. No le damos bola a nuestro rol investigativo. Y por lo tanto, como somos empleados, no consideramos que el otro, el que sea la autoridad, nos tiene que considerar profesionalmente. Problema. Pero además, cuarto rol de un docente es político, pero no político partidario para hacer una carrera, impulsarse, vivir mejor en una mansión. No, eso no. Somos políticos por lo que antes llamábamos vocación. Nosotros podemos ver el futuro de alguna manera. Podemos mejorar la calidad de vida. En ese sentido, somos políticos. Y si un docente puede ver
la posibilidad de un cambio en la calidad de vida de alguien, ¿sí?, sería lo más importante que lleve adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Por el conocimiento. En esta escala de roles, donde siempre nos vemos primero como empleados, segundo como agentes, tercero como pedagogos y cuarto como políticos, deberíamos hacer una inversión de esta escala y vernos primero como políticos en el sentido de construir futuros, pedagogos como profesionales y mirar la ciencia de la educación, luego sí como agentes, porque ya con los dos primeros vamos a estar garantizando, y lo último como empleado. Yo entiendo que todos tenemos que vivir y necesitamos un sueldo para vivir, pero irnos de mambo en ese sentido, y me parece grave, porque para eso yo siempre recomiendo a la gente, y la verdad que lo hago de corazón, pónganse un kiosco y sean felices. Y si no, un maxi kiosco y son más felices todavía, pero no es eso el hecho de ser un pedagogo, de ser un educador. Si yo voy a ser un educador, a enseñar una villa para después comprarme un 0 kilómetro y no pensar que las personas con las cuales estoy trabajando generan una mejor condición de vida para mí, y algo me estoy confundiendo. Yo sé que toda la norma, toda la política acompaña en ese sentido, y no es porque sí. Freire lo plantea muy bien. Un empleado es un oprimido, y un empleado oprimido, cuando tiene poder, se transforma en un opresor. Eso es lo que pasa con muchas autoridades en la escuela. Lamentablemente, son pequeños burgueses opresores del resto. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo fueron y no permitieron que su pensamiento crítico pudiera diferenciar su rol de empleado de su rol de educador. Esto es para laburar uno. Yo que te digo, más allá de que vos le presentes una nota al director y todo esto, laburá en vos. Uno tiene que laburar en uno. El cambio se produce por uno, no por el resto. Yo no puedo esperar que un director cambie, porque no va a pasar, no va a pasar. ¿Sí? Más allá de que yo confíe que puede aprender, sí, puede aprender, pero a lo mejor aprende para otras cosas. Sí, no sé si... ya son las 8. No, bien. sí. Sí, dime. No, sí, sí. O sea, yo soy me gusta leer, me gusta investigar, y cuando pasa algo, siempre casos que pasan, voy buscando, voy viendo. Por eso, cuando le planteé desaprobar por ausentismo, fundamenté todo, bueno, hay que buscar a esos chicos. Porque pasé una situación en pandemia, o sea, yo sabía lo que pasaba y se cubrió toda una situación muy compleja que tiene que ver con la guía de vulnerabilidad. Yo agradezco que cuando salió la guía de vulnerabilidad en 2012, nos capacitó, esa directora estaba sobre la guía de vulnerabilidad. Tengo compañeras que ni lo tienen. Mira, Laura, no tienen noción. Vos hablás de la guía de vulnerabilidad, pero la ley de educación es del 2006, 6 años antes, y en el inciso A te dice todo lo que se vulnera. Un pibe que está ausente no tiene calidad educativa de ninguna manera. Yo ya escribo una nota al director para que me asesore sobre eso y le pongo el primer inciso del artículo 16 y flaco, tenés que darme una respuesta. Es así de simple, no hay mucha vuelta. El tema es que vos también tenés que cuidarte. Todos tenemos que cuidarnos. Porque hay gente... Nacho tampoco puede decir que... No puede decir, bueno. Hay mucha gente... que tiene una madre gloriosa, ¿no? Muy buena mujer, pero ellos son, bueno, unos mal habidos, digamos, ¿no? Entonces no les importa un pito nada. Y después, si te pueden perjudicar, lo van a hacer. Entonces hay que hacerlo con cuidado. Yo te puedo asegurar que si vos a un director que le hablaste en el pasillo, le hablaste en la sala de profesores, le hablaste en el aula, le hablaste en dirección, un día le presentás un escrito, y ese tipo se cuelga de las paredes, no sabe quién es. Cuando presentás un escrito, todo el mundo cambia, porque empieza a entender que estás hablando en serio. Cuando uno habla, no nos toman en serio. Eso es así.
Así de simple. Sobre todo la gente que es chanta. La gente que es chanta, hasta que no tiene un escrito, Sí. olvídate, no se va a mover, no le importa nada. Ahora voy a tener que... Totalmente. Bueno, eso. No sé si hay alguna última pregunta porque debo dejarlos. Hoy debo dejarlos tempranito. Pero espero que les sirva. Hay un montón de... Hola Marcos. Hola. Patricia habla, ¿cómo estás? Estoy cocinando, por eso no habilito la cámara. Cocine. Bien. Mirá, yo soy profe de educación física, trabajamos aparte, la escuela no nos compra materiales hace más de 5 años, entonces digo a los chicos, dejen de quejarse, vamos a hacer una nota. Yo la escribo, la firmamos todos, ¿no? Pues yo tenía una inspectora muy sabia que siempre me decía, ustedes tienen que escribir todo. Las palabras se olvidan, dice, el papelito queda. Entonces, hicimos las notas, y en esa nota, le digo, cuando presenté la dirección, le dije, mira, yo sé que la nota la estoy presentando no en el día que se escribió, digo, porque fue a comienzo de año, pero necesitábamos que firmen todos los profesores del colegio, los del departamento, ¿no? Sí. Para que vea que no es cuestión de uno solo, porque a mí ya me pasó por ser así también, de escribir rápido. Yo soy rápida para escribir, ¿viste? Enseguida escribo y te entrego la notita. Después me empiezan a seguir. Me empiezan a ver hasta, no sé, todo, ¿viste qué color de pelo tengo? Por suerte siempre tengo todo en regla, entonces no me pueden agarrar desde ese lugar, pero uno se cansa ya, con 25 años, de que siempre seas la que te están mirando todo, ¿no? Entonces digo, firmamos todo. Claro, y me dice, sí, pero esto, dice, vos me estás diciendo porque ellas nos mandaron a dar clase en un lugar donde estaban obreros trabajando, con sierra, de todo había, y nos mandaban a dar clase igual. Entonces yo aclaré todo en las condiciones que nos dejaron empezar las clases, las condiciones de riesgo, el cuidado que teníamos que tener como principal, y después sumamos lo de los materiales. Me dice, pero esto fue en marzo, ahora ya lo solucionamos. Le digo, no importa, le digo, yo quiero que quede asentado cómo comenzamos a trabajar, y le digo, no es una queja, le digo, simplemente, le digo, es una nota de donde nosotros te informamos las condiciones con las que comenzamos a trabajar, cómo fue evolucionando, y ahora también te sugerimos que te solicitamos que nos compres materiales, una escuela de 1.500 alumnos. Dice, bueno, no me la quería recibir, ¿viste? Estamos que sí, que no, que sí, que no. Le digo, no es una denuncia, le digo, es una nota donde te estamos contando desde el departamento las condiciones, ¿viste? Bueno, no me la firmó ella, me la firmó el secretario, me la recibieron, quedó volada por algún lugar, en el departamento queda la copia, que es lo que sirve, y obvio, después bajan las inspectoras, hablan todo de nuevo, no tenemos materiales, tuvimos que comprarlo, bueno. Cada profe se compró su material, entonces yo pensaba, digo, estaría bueno a la mitad de año hacer como otra nota diciendo que bueno, que ya que el colegio no nos compró, como recordando que los profesores compramos las 30 pelotas, todo lo que nos faltaba, cada profe compró lo suyo. ¿No? A ver, el procedimiento, te corto porque hay un tema de procedimiento. Todo lo que yo haga es como la secuencia didáctica. El procedimiento administrativo tiene que tener una secuencia. Vamos a pensar en esto. Para que una persona crezca, se fortalezca, se vitalice, tiene que comer todos los días. Yo no le puedo dar de comer a alguien día por medio. Vos, con esa nota, le estás dando de comer día por medio y tal vez menos, porque la hiciste ahora y no hiciste la consecución de esa nota en un reclamo donde te den la respuesta. Porque claro, si yo presento un recurso, después tiene que haber un jerárquico en subsidio y seguir tiempos estatutarios o tiempos del procedimiento administrativo. Hay tiempos que son de 48 horas, de 5 días hábiles, de 10 días hábiles, dependiendo. Si yo sigo, esa nota no queda archivada. Sí, yo también me tengo que retirar, Carlos Martín Calvo. Saludos. Entonces, si yo no sigo, si empiezo un procedimiento y no sigo su proceso natural, y no tiene sentido, termina sin sentido, ¿se entiende? Entonces, cuando yo inicio algo, está bien, me va a generar un desgaste, me va a generar un estrés, todo, pero si inicio algo, lo inicio de principio a fin. Y insisto con esto, ¿no? Cuando uno inicia una guerra, el arte de la guerra, lo pueden leer en cualquier lado, y si no,
el príncipe les va a hablar de esto. Es decir, cuando uno empieza a construir un enemigo, y bueno, bánquense la pelusa, pero síganla a fondo, no hagan las cosas a medias tintas porque no le resuelve. A ver, gastaron energía en un momento y después vuelven al tiempo con el mismo problema, porque no se resolvió. Eso también puede entrar en un proyecto educativo de supervisión. ¿Estamos resolviendo las cosas en tiempo y forma o dilatamos las cosas? ¿Sí? O nos quedamos ahí esperando a ver que las cosas se arreglen, que la cosa fluya, como estamos ahora en estos momentos así de divinidad, no sé, y fluye la cosa. Seamos amorosos. Bien, seamos amorosos, pero exijamos lo que tengamos que exigir, en tiempo y forma, ¿no? Digamos. Muchas gracias. Los tengo que dejar. Que tengan buenas noches, éxitos.